El viernes pasado que hablábamos con Armando Barajas, que acabamos de recuperar parte de lo que nos dijo el viernes, bueno, continuamos la entrevista con él ya fuera del aire y esto fue parte de lo que nos dijo el consejero político nacional del PRI, consejero político nacional del PRI y consejero político del PRI en el DF. Son algunos de los elementos que conversamos con él la mañana del viernes. Armando Barajas Ruiz, consejero político nacional del PRI. ¿Qué nos dice Armando? Sí, Carmen. Mira, es muy sencillo. Este señor llegó como todo en su vida, con acciones violentas, chantajes, amenazas, presiones a los dirigentes del PRI, tanto local como nacional, a los propios militantes. Creó una cuestión de terror donde los militantes tradicionales no iban a las asambleas o no iban a los consejos políticos porque ya sabían que les iban a aventar sillas o que podían salir lastimados. En el caso no nada más de Rosario Guerra, sino que ya se había dado con tiempo atrás que en la FED ya se habían aventado sillazos y tiraron macetas y lastimaron a varias personas que no hicieron nada por temor a este mismo señor. Este señor incrusta con la dirigencia, incrusta en la Comisión de Procesos Internos del PRI a un señor que también es parte de esta camarilla y que debe de renunciar en este momento. Es el secretario de organización, se llama Víctor Carrillo. Víctor Carrillo era el presidente de la Comisión de Procesos Internos. Israel Betanzos era comisionado. Existían casi todos los mismos que están. René Muñoz, que ahora está en el IFE, fue comisionado en la Comisión de Procesos Internos. Fue una elección tan amañada que lo único que hicieron fue acarrear personas, pero como ellos estaban desde adentro del PRI, como comisión de procesos, tenían toda la información y acreditaron a los supuestos consejeros en el Distrito Federal para que vinieran a votar a favor de Cuauhtémoc. Y fue una votación amañada, 1.300 o 1.400 votos, con eso gana la presidencia del PRI del Distrito Federal, pero donde no había ni siquiera, yo pienso que unos 400 consejeros verdaderos, que eran los de las delegaciones y el consejo político vigente en ese momento. De ahí resulta que como ellos tenían el control y tienen el control de la Comisión de Procesos Internos y de Justicia Partidaria, hacen lo que se les da la gana. En el caso de que nos ocupa de esta señora Priscila Martínez González, ella es parte de una comisión que dictamina la legalidad o la ilegalidad de los actos que hace el comité directivo. Hay que recordar para el auditorio en este lunes que Priscila Martínez González renunció el mismo día que se transmitió la investigación de Noticias MBC a la representación del PRI ante el Instituto Electoral del DF. No sabemos si ya renunció como consejera propietaria en el Consejo Político del PRI en el DF, como comisionada dentro de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI en el DF, algo que usted constata ahora como consejero político del DF que usted es, y todo lo demás que aquí se ha informado. Entonces estamos hablando de una persona que ha tenido esa responsabilidad dentro de un partido político y que a la vez está siendo exhibida ahora como una pieza clave de una red de enganchamiento de mujeres, en este caso para conducirlas a prostituirse y ofrecer servicios sexuales al presidente con licencia del PRI en el DF, y no sabemos si cosas mayores, que es a donde apunta el asunto. Sí, o sea, esa señora es la pieza clave para sacar a la luz todo ese tipo, valga la expresión, de porquería que estaba existiendo, de agravio en contra de la propia mujer, cuando el partido, dentro de sus postulados, es quien debe de velar por la seguridad y los derechos de la mujer. El presidente Peña Nieto acaba de mandar una iniciativa para que se otorgara el 50% de las candidaturas a las mujeres para que estuvieran en igualdad de circunstancias de competir contra los varones. Y resulta que aquí estos retrógrados todavía
siguen pensando que pueden utilizar a las mujeres. Bueno, hablando es algo muy grave. Es algo muy grave. Armando Barajas Ruiz, solo para tomar la idea que está planteando, el propio Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre llegó a un puesto de elección popular, si no me equivoco, senador, gracias a las llamadas Juanitas. Se postuló a una mujer y él como suplente, y cuando ya hubo que ocupar el espacio, quitan a la mujer y él ocupa el espacio de representante de la sociedad mexicana. No, mire, le aclaro, no fue a senador, fue a diputado. A diputado, pero sí fue un cargo de elección y sí fue el fenómeno que describo. Así es, el de las famosas Juanitas, pero le voy a decir quién era la famosa Juanita. Era o la hermana o la prima de el que fue coordinador de la Asamblea Legislativa, Armando Tonatiuh. O sea, era familiar de él, y lanzan para poder cubrir el requisito de género. A ella la ponen como propietaria y a Cuauhtémoc como suplente, y después hacen renunciar a la familiar de Armando Tonatiuh. A la Juanita. A la Juanita. Qué barbaridad. Y es así como llega él en el caso de diputado a la Cámara de Diputados. Sí, no ha sido senador, ¿verdad? No ha sido senador. No, pero fue diputado, y efectivamente el fenómeno fue que llegó de esa manera. Pero me quedo y regreso a Armando Barajas Ruiz, a esta parte donde yo le pregunté y me ha contado una parte de cómo es que llega a la presidencia del PRI en el DF, y usted usó una frase que aquí apunté para retomarla. Usted dijo que con presiones al PRI nacional y al Distrito Federal. ¿Qué tipo de presiones puede ejercer un individuo como este a la dirigencia nacional del PRI? Ya no se diga a las estructuras locales. ¿Qué tipo de cosas puede hacer, además de aventar sillas y de ejercer violencia contra sus contrincantes? Amenazaba al Comité Ejecutivo Nacional con hacer presión con los supuestos seguidores, que al último se dieron cuenta que eran agrupaciones. En el evento que hubo de su informe en el Monumento a la Revolución, y que, se lo digo muy claramente, fue apoyado en ese momento por el PRD, a través del jefe de gobierno, que era Marcelo Ebrard Casaubon. A ver, ¿cómo? Va de nuevo. En ese tiempo le dieron todas las facilidades a él. ¿A Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? A Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre le dieron todas las facilidades. No sé si el actual secretario de gobierno ya estaba en funciones en ese momento, pero le dieron todas las facilidades para el acarreo y para poner los templetes, el sonido, las sillas en el Monumento a la Revolución. ¿El gobierno del PRD? Así es. ¿Y por qué? Así es. ¿Y para qué querría el PRD que llegara Gutiérrez de la Torre a la presidencia del PRI? Porque para ellos era más cómodo tener candidatos a modo con Cuauhtémoc, siendo una pieza clave para negociación, y que no fuera a afectarles en la votación del PRD en las elecciones pasadas. O sea, ayudarle a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre para hundir al PRI más en el DF, ¿o cómo es la cosa? ¿Ese era el propósito, usted cree? Así es, y está documentado, y le voy a dar un dato. Cuando yo impugné la convocatoria para que se eligiera la dirigencia del DF, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el 12 de agosto del 2011, me parece, da una resolución donde anulan esa convocatoria, pero la presión desde un día antes, y está en los medios informativos, y era en ese momento la líder de la Asamblea Legislativa, en ese momento del secretario de gobierno, que era José Ávila, y ante los magistrados del tribunal. Al último, el presidente del tribunal quedó muy molesto, porque 4 de sus magistrados nos dieron la razón y anularon la elección. Entonces, desde ahí ya metía las manos el PRD en la vida interna del PRI en el Distrito Federal. ¿Usted señala a José Ávila, que pues es el brazo derecho de Marcelo? Así es, y está documentado en conferencias que dimos nosotros. Acusamos directamente al gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa, a través de la diputada Barrales, de estarse inmiscuyendo en la vida interna del partido. Desde ese momento. ¿Barrales cómo intervino?
intervino a través de su secretario técnico, que era el que litigaba o pretendía litigar con los magistrados para que no procediera el juicio de protección para los derechos del ciudadano que había yo promovido. Ahora, Armando Barajas Ruiz, consejero político nacional del PRI y consejero político del DF del PRI. En aquel entonces, yo recuerdo, el PRI nacional también tuvo un proceso, llamémosle, de negociación. Había incluso un enviado especial, un delegado especial, si no me equivoco, así le llamaron a quien llegó al PRI del DF, pues a una especie de arreglo político, porque iban a postular a Beatriz Paredes para la jefatura de gobierno del DF, porque estaba la confrontación política entre el grupo de María de los Ángeles Moreno y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. El caso es que ahí hubo una operación desde el PRI nacional y lo que quedó fue Beatriz como candidata y Gutiérrez de la Torre como presidente. Esa fue la conclusión de una intervención directa del PRI nacional y de un delegado especial que se envió al DF, que si yo no me equivoco y mi memoria no me falla, era Jesús Murillo Caram. Sí, pero tuvo que renunciar el licenciado Caram, ahora procurador, tuvo que renunciar a los 2-3 días porque no se prestaba al diálogo Cuauhtémoc. A ver, cuénteme de esa historia, porque efectivamente el PRI trató de hacer algo ahí y renunció el procurador Murillo Caram. ¿Cómo fue la historia? Pues renuncia porque no estaba de acuerdo con la actitud que tenía en ese momento el dirigente del partido, que era Cuauhtémoc Gutiérrez. Entonces él, en una forma muy digna, muy profesional, como de político con cimientos muy fuertes, no permitió que trataran de manipular las decisiones que pudiera tomar el delegado del Comité Ejecutivo Nacional en el Distrito Federal. ¿Que era él? Y renunció, sí, claro. ¿Renunció? ¿El presidente era Moreira? Era ya el licenciado César Camacho. César Camacho. Y entonces Jesús Murillo Caram dice, yo me voy porque no hay manera. Y entonces, ¿qué acaba sucediendo? ¿Cómo se arregla el asunto? Bueno, arregla es un decir. Nombran al exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade, delegado especial del partido en el Distrito Federal, y bueno, pues ya empieza a mediar la cuestión política entre él y el comité directivo, ¿no? Oiga, Armando Barajas Ruiz, ¿cómo ve usted, para cerrar esta conversación, lo que tenemos enfrente, los personajes que están aquí frente a nosotros? Jesús Murillo Caram, que como usted dice fue nombrado delegado para el Distrito Federal y que dijo mejor me voy porque este personaje no hay manera, tratándose de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, hoy es Procurador General de la República, y hoy Murillo Caram pues tiene, por lo pronto lo sabemos desde el viernes, una declaración de una mujer que se presentó ante el aceido, que dio un testimonio que hasta el viernes nos dijo la PGR no había registro de su firma, pero sí hay registro de un testimonio que coincide esencialmente con lo que aquí se ha informado en este espacio, que el sitio digital sin embargo ha subido este testimonio y que va narrando cosas sumamente delicadas de este modus operandi y de esta red de trata de mujeres y de personas que ya trasciende al propio servicio del propio Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, como habíamos informado la semana pasada. ¿Qué le parece a usted, que está pidiendo la expulsión del PRI de Gutiérrez de la Torre, que sea precisamente Murillo Caram aquel que renunció a ser delegado del PRI en el DF para no validar la presencia de Gutiérrez de la Torre como presidente del PRI, el que ahora pues tendrá que desarrollar desde el ámbito federal, suponemos, una investigación muy amplia? ¿Qué le parece eso? No, me parece que el licenciado Murillo Caram es una de las personas más profesionales que existe dentro del gobierno federal, no porque digamos que otros no tengan más méritos o menos méritos. Lo que trato de decirles es que es una persona muy profesional que va a tomar, si le toca a la Procuraduría General de la República tomar o retomar este asunto, lo va a hacer con mucho profesionalismo, y si tiene que pagar algo, lo va a tener que pagar este señor, Cuauhtémoc Gutiérrez. No se presta el licenciado Murillo Caram a ningún trato preferencial porque sea del PRI, Es algo que yo creo que no tiene nada que ver en cuestión. No, en este caso, independientemente del PRI, el propio Murillo manifestó su distancia con Gutiérrez de la Torre al renunciar en aquella ocasión.
Sí, desde antes de que él asumiera el puesto que tiene en este momento. Sí, porque se conducía que le iba a tomar. Hay algo muy importante. Si él hubiera seguido en el puesto, en lugar de este señor Manuel Andrade, que debe de renunciar también, no hubiera ocurrido nada de esto, ¿eh? Pero se fue. No hubiera ocurrido nada de eso, porque al momento de darse cuenta el licenciado Murillo Karam de algún tipo de estas situaciones, hubiera puesto orden. Por eso le digo que hay un grupo, hay una cuestión de complicidades, donde se tienen que ir mucha gente que aunque digan ahora que a ellos no les consta, como lo dijo el diputado Mercado, o como lo dicen los propios del comité directivo, ellos tuvieron que tener conocimiento de esto, porque no es de ahorita, estamos hablando desde el 2003 ya sucedían estas cosas. Armando Baraja Ruiz, ¿cómo cierra esta conversación siendo usted un priista de muchos años, siendo parte de la estructura política nacional del PRI como consejero y como consejero político del DF? ¿Con qué frase se despide, Armando? Mire, con una vergüenza por las actitudes de individuos del partido, no por el instituto político, que nos avergüenza y nos pega a nosotros como instituto político, como partido. Yo de verdad, con la cara enrojecida, yo le pido disculpas al electorado, a la ciudadanía que ha confiado en nosotros, y manifestarles que no tenemos que ver nada absolutamente los priistas, o el PRI no tiene que ver nada con las actividades personales de este sujeto. O sea, de verdad, en un ánimo de que los priistas estamos avergonzados de este tipo. Armando Baraja Ruiz, le aprecio mucho la entrevista del viernes y la continuación que estamos transmitiendo esta mañana. Gracias, Armando, hasta la próxima. Gracias a usted, licenciada. Gracias, Armando Baraja Ruiz. Vaya conversación la que nos dio esta persona que pues está formando parte de la propia estructura política nacional y del DF del Partido Revolucionario Institucional, y su exigencia de que se expulse del PRI a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, presidente con licencia del PRI en el Distrito Federal. Volvemos con más.